A principios del siglo XIX, la sociedad no era un tapiz de libre albedrío, sino una intrincada red de hilos tejidos por la reputación, la riqueza y, sobre todo, la expectativa. Para las jóvenes de buena cuna, el baile de gala no era un simple evento social, era la arena codificada donde se definía su destino. En este universo de etiqueta estricta y murmuraciones silenciosas se desarrollaba la historia de Eliza Bennet, una mujer cuya mente era demasiado aguda para conformarse con los estrechos límites que se le imponían. Su existencia era un constante ejercicio de equilibrio entre el profundo afecto que sentía por su familia y la defensa innegociable de su propia visión crítica del mundo. Eliza, dotada de una inteligencia vivaz y una observación penetrante, se encontraba a menudo en desacuerdo con la misión principal de su madre: asegurar matrimonios ventajosos para sus hijas. Mientras las demás señoritas veían en cada soltero elegible un futuro económico asegurado, Eliza veía una oportunidad para el juicio, analizando con escepticismo las posturas, las pretensiones y a menudo la vacuidad de las conversaciones circundantes. Su espíritu independiente la hacía ver las convenciones sociales no como reglas sagradas, sino como cadenas invisibles que sofocaban la autenticidad. Era precisamente esa independencia, admirada por algunos y temida por otros, la que prometía chocar inevitablemente con cualquier fuerza que intentara doblegarla. El punto de inflexión, el momento en que su visión del mundo se encontró con su desafío más formidable, ocurrió bajo las brillantes lámparas de un salón de baile local. La expectación flotaba en el aire, pero para Eliza, la llegada del señor Darío no fue una promesa, sino una perturbación. Él era la encarnación de la influencia social y la riqueza. Un hombre que se movía con una reserva profunda y gestos discretos, una postura que algunos confundirían con distinción, y otros, como Eliza, interpretarían como una arrogancia casi ofensiva. Desde el instante en que sus caminos se cruzaron, se estableció una antipatía instantánea y palpable, reforzada por un malentendido inicial que sirvió de catalizador. Darío, poseedor de una frialdad calculada, observó la franqueza y el espíritu inagotable de Eliza y concluyó rápidamente que era demasiado impulsiva, imprudente, quizás incluso insoportablemente obstinada. A sus ojos, ella representaba la antítesis de la discreción y el decoro que él valoraba, un torrente de opiniones en un mundo que premiaba el silencio mesurado. Por su parte, Eliza no dudó en catalogarlo. Un comentario escuchado al azar, una actitud de perceptible desdén por encima de su hombro, solidificó su convicción. El señor Darío era la personificación del orgullo, un hombre que miraba al mundo desde una altura que consideraba inmerecida. Este juicio inicial no fue superficial. Fue una barrera emocional y moral construida con la firmeza de sus convicciones, erigida para proteger su sentido de la justicia. El drama de su interacción radicaba en que, en esa sociedad interconectada, la distancia y el aislamiento eran lujos que no podían permitirse. Los eventos, las visitas de cortesía y las obligaciones familiares conspirarían inexorablemente para forzarlos a una proximidad incómoda. La vida social se encargaría de tejer sus destinos, obligándolos a confrontar la rigidez de sus propias percepciones y la falsedad de sus primeras impresiones. Aquí yace el verdadero conflicto de esta historia, no solo en el choque de voluntades entre un hombre y una mujer que se juzgan mal, sino en la tensión entre la presión implacable del mundo exterior y la verdad silenciosa que reside en el interior de cada uno. ¿Podrían la inteligencia y la integridad de Eliza penetrar el muro de reserva de Darío? ¿Y podría Darío, con su profunda lealtad y generosidad oculta, ver más allá del velo de la vivacidad que él percibía como imprudencia y reconocer el valor que residía en la honestidad brutal de ella? La sociedad les exigía conformidad y matrimonios convenientes, pero el destino les había puesto en un curso de colisión, destinado a revelar que a veces, las primeras impresiones son el obstáculo más grande que el amor debe superar. La batalla no sería con palabras de afecto, sino con actos de humildad, obligándolos a deconstruir no solo la imagen preconcebida del otro, sino la imagen que tenían de sí mismos. El camino hacia el entendimiento mutuo estaría pavimentado con chismes, errores y, lo más difícil de todo, el reconocimiento abierto de sus propios prejuicios. El escenario estaba listo para un profundo reajuste de valores. No obstante, la rigidez del calendario social, que parecía diseñado para perpetuar la superficialidad, se convirtió paradójicamente en el crisol donde las percepciones iniciales comenzaron a fundirse. Las visitas obligatorias, los banquetes formales y las prolongadas estancias en propiedades de campo forzaron una convivencia que superaba la formalidad distante de un primer encuentro. Era en estos intersticios de la vida cotidiana, fuera de los focos de la presentación oficial, donde Eliza, con su infatigable ojo crítico, empezó a captar detalles que desmentían la máscara de desdén que Darío parecía llevar.
Darío, habitualmente inmóvil en su reserva, intervenía en los asuntos de su círculo con una eficiencia silenciosa, casi invisible. Por ejemplo, en una ocasión en que la situación económica de una familia vecina peligró debido a un préstamo usurario, Darío no hizo una donación ostentosa, sino que movilizó sus contactos financieros para reestructurar la deuda de forma que la dignidad de la familia se preservara íntegramente. Este acto se llevó a cabo sin la menor búsqueda de reconocimiento o alarde social. Elisa, que observaba la escena desde la periferia durante un evento benéfico, no pudo ignorar la discrepancia entre el hombre que todos consideraban distante y el benefactor discreto que actuaba con una generosidad quirúrgica, cuyo único testigo parecía ser su propia conciencia. Consecuentemente, el epíteto de arrogante que Elisa le había impuesto comenzó a sentirse como un corsé demasiado estrecho. Ella empezó a reinterpretar su reticencia. Quizás su frialdad no era desprecio por los demás, sino una profunda aversión a la futilidad de las interacciones sociales superficiales, una aversión que irónicamente compartían. Esta nueva perspectiva hizo que Elisa se cuestionara si su propia franqueza, la cual valoraba tanto, no era a veces una forma de impulsividad que simplificaba demasiado a las personas complejas. Se trataba de una introspección incómoda, un viraje lento pero definitivo en su brújula moral. En contraste, el señor Darío tuvo que enfrentarse a una reevaluación similar de Elisa. Él había catalogado su vivacidad como imprudencia y su opinión abierta como un defecto de carácter. Sin embargo, durante un tenso almuerzo familiar, donde una calumnia malintencionada amenazó la reputación de la hermana menor de Elisa, Lidia, Darío fue testigo de una faceta completamente inesperada. Elisa no reaccionó con la explosión emocional que él había anticipado. En su lugar, utilizó una lógica fría e irrefutable, desmantelando la maledicencia con una maestría retórica y una dignidad inquebrantable. Ella defendió a su hermana apelando a principios de justicia y verdad, demostrando que su pasión se canalizaba a través de una inteligencia formidable, no de un simple temperamento volátil. Más aún, fue la sintonía intelectual lo que terminó por erosionar las murallas. Ambos se encontraban a menudo compartiendo una mirada cómplice en medio de una conversación insípida, un pequeño gesto ocular que reconocía la hipocresía circundante o la mediocridad de un pensamiento convencional. Estos pequeños faros de entendimiento mutuo trascendían el diálogo formal y el juego de roles sociales. Descubrieron que bajo la capa de los juicios iniciales y las barreras emocionales compartían un mismo código ético, una brújula moral casi idéntica que valoraba la integridad sobre la apariencia. Piénsenlo así. Cuando la sociedad les exigía que se vieran como opuestos irreconciliables, el hombre reservado y la mujer locuaz, ellos se encontraron unidos por una frustración común ante el vacío de las expectativas de la época. Darío percibió que la teimosía de Elisa era de hecho una admirable firmeza de principios. Elisa, por su parte, reconoció que la reserva de Darío era un escudo protector para una sensibilidad que temía ser malinterpretada o explotada. Lentamente los cimientos de la animosidad se resquebrajaron, revelando no solo dos individuos, sino dos almas que se miraban con un respeto creciente, un respeto que era el preludio silencioso de algo mucho más profundo. La distancia que mantuvieron inicialmente ahora se sentía menos como una defensa y más como el espacio incómodo que antecede a una inevitable y aterradora revelación personal. El desarrollo de esta admiración mutua alcanzó un punto de saturación emocional que hizo imposible mantener la formalidad inicial. Contrario a todas las expectativas que la sociedad tenía de un hombre tan calculadamente reservado, fue el señor Darío quien rompió el protocolo de la contención, revelando una vulnerabilidad que desarmó a Elisa por completo. Este giro inesperado no se produjo mediante una declaración grandilocuente bajo la luz de la luna, sino a través de una expresión profunda de estima y un reconocimiento implícito de las cualidades de Elisa que él previamente había denigrado. Imaginen el peso de esa revelación. Un hombre cuya fachada era la impasibilidad, cuya armadura era el silencio, de pronto la bajaba, dejando al descubierto no solo un sentimiento incipiente, sino un respeto absoluto por la agudeza intelectual de ella. Darío no solo profesó una atracción, articuló con precisión cómo la firmeza de carácter de Elisa había iluminado sus propias carencias, señalando que la independencia de juicio de ella le había forzado a confrontar sus propios prejuicios clasistas y su tendencia a juzgar por la superficie. Este gesto de humildad, viniendo de alguien tan habitualmente arrogante en apariencia, era el verdadero cimiento del afecto que comenzaba a florecer. No obstante, como ocurre a menudo en los romances que desafían el orden establecido, la claridad del momento se vio inmediatamente nublada por una densa capa de intrigas y equívocos externos.
El entorno social, alimentado por la envidia y el deseo de controlar el destino de las familias influyentes, no podía permitir que tal unión, basada en la verdad y no en la conveniencia económica, se realizara sin resistencia. Piénsenlo detenidamente. La chispa de la verdad entre Darío y Elisa, aunque intensa, era un fuego incipiente rodeado de paja seca. Una serie de comentarios malinterpretados, cartas interceptadas y, sobre todo, la intervención malintencionada de un personaje secundario que tenía cuentas pendientes con Darío crearon una telaraña de confusiones. Se filtraron rumores diseñados para pintar a Darío como un hombre que había actuado con deslealtad hacia un antiguo amigo, tergiversando hechos del pasado para justificar un presunto desprecio. En un revés dramático, cuando Elisa estaba dispuesta a abrir completamente su corazón, se encontró con narrativas que parecían confirmar sus peores temores iniciales sobre la soberbia de Darío. La información, hábilmente dosificada y distorsionada, sugería que Darío había usado su influencia para perjudicar a un conocido, actuando con una crueldad que contrastaba brutalmente con el hombre sensible que ella comenzaba a conocer. Este golpe fue devastador, pues obligó a Elisa a revivir su juicio original, poniendo en duda la autenticidad de sus recientes descubrimientos. Consecuentemente, Elisa retrocedió. Su orgullo, malentendido inicialmente, se manifestó ahora como una legítima defensa contra lo que percibía como engaño. Rechazó el acercamiento de Darío, no por falta de sentimiento, sino por un profundo sentido de la justicia. Para ella, la integridad moral era el valor supremo. Y si Darío era capaz de tales actos de deslealtad, entonces la nobleza que había descubierto en él no era más que una ilusión fugaz. Por el contrario, Darío, acostumbrado a manejar grandes asuntos con discreción y a ser malentendido, se encontró por primera vez verdaderamente herido. No era el rechazo lo que le dolía, sino la razón del rechazo, que Elisa creyera las calumnias. Su frustración radicaba en no poder defenderse sin exponer a terceros a un escándalo mayor o sin romper la confidencialidad que valoraba. Este momento se convirtió en una prueba de fuego, revelando la profunda influencia que la opinión pública, incluso cuando es errónea, puede ejercer sobre la esfera privada. Los sentimientos de los protagonistas eran genuinos, pero se vieron ahogados por el clamor de la mentira y el chismorreo. La verdad se había vuelto tan elusiva como un fantasma en el castillo de las apariencias. La conexión que habían forjado basada en la honestidad intelectual se enfrentaba ahora al desafío de la fe ciega. ¿Podrían trascender la evidencia circunstancial y confiar en el instinto que les decía que la bondad residía en el núcleo del otro? Este nudo de malentendidos, presiones sociales y secretos a medio revelar no hizo más que intensificar la urgencia de que ambos personajes maduraran, obligándolos a emprender una excavación mucho más profunda, no solo en la verdad del otro, sino en la fuente de sus propias inseguridades y juicios precipitados. La encrucijada emocional en la que se encontraban demandaba una introspección rigurosa, una tarea mucho más ardua que la mera confrontación superficial. Este punto de inflexión obligó a Elisa y a Darío a ir más allá de la defensa de sus sentimientos heridos. Tuvieron que desmantelar las estructuras internas de sus propios sistemas de creencias. Es interesante reflexionar cómo el orgullo, esa defensa social tan pulcra, se convierte en el mayor obstáculo para la verdad personal. Profundizando en la psicología de Elisa, su convicción de que solo se podía amar a un hombre de probada integridad moral la había llevado a una inflexibilidad peligrosa. Ella valoraba tanto la justicia que, cuando los rumores sugirieron una falta de ética en Darío, su reacción fue de rechazo absoluto, una sentencia sin apelación. Ahora bien, el desafío de la madurez radicaba en reconocer que la verdad de un individuo rara vez se encuentra en la narrativa pública, por convincente que ésta sea. ¿Era su juicio un acto de justicia o más bien un temor profundamente arraigado a ser engañada lo que la hacía depender en exceso de la opinión ajena? Ella debía confrontar la posibilidad de que su necesidad de tener razón fuera más fuerte que su deseo de entender. Pensemos ahora en Darío. Su reserva, lejos de ser solo timidez, era un mecanismo de control. Había aprendido que el silencio era su escudo contra el chismorreo, pero este mismo hábito lo incapacitaba para la defensa abierta. Él confiaba en que sus acciones silenciosas hablarían por sí mismas, sin considerar que el amor, para florecer, exige transparencia y comunicación explícita. El drama de su personaje se centraba en su incapacidad para rebajarse a la refutación pública, un orgullo que le impedía desmentir rumores a costa de su dignidad percibida. Su viaje de crecimiento se centró en comprender que en el ámbito de las relaciones humanas la integridad no siempre es suficiente. A veces, la humildad de explicarse es el acto de valor más grande que uno puede ofrecer. Él tuvo que aprender a priorizar el corazón de Elisa sobre la conservación de su fachada social. Una nueva capa de complejidad se añadió cuando una crisis familiar,
totalmente inesperada y de naturaleza financiera, obligó a Elisa a reconsiderar sus recursos. La reputación, que era su moneda de cambio social, de pronto se reveló como un activo inestable. Fue en este momento de vulnerabilidad extrema que Darío, sin pedir nada a cambio y manteniendo un anonimato casi total, intervino para salvaguardar a la familia Bennet de la ruina inminente. Esta acción no fue un acto de galantería, sino una demostración silenciosa de su lealtad y su generosidad subyacente. Él movilizó su considerable influencia para evitar un desastre, asegurándose de que Elisa no conociera su participación directa hasta mucho después. Esta revelación, filtrada accidentalmente por un tercero ajeno a las intrigas, golpeó a Elisa con una fuerza innegable. Si un hombre era capaz de tal nobleza anónima, de un sacrificio que iba en contra de toda lógica social, actuar sin buscar crédito, ¿cómo podía el mismo hombre ser capaz de la vileza que le atribuían los rumores? La dicotomía era demasiado extrema. El juicio de Elisa, hasta entonces tan sólido, comenzó a tambalearse ante la evidencia tangible de su bondad, un hecho que superaba con creces la fuerza de cualquier calumnia. Por consiguiente, la confrontación final que tuvo lugar no fue una acalorada discusión, sino un encuentro marcado por la confesión y la clarificación. Darío al fin rompió su habitual reserva para explicar el contexto detrás de las supuestas traiciones del pasado, revelando cómo sus acciones, aunque malinterpretadas, habían estado motivadas por la necesidad de proteger a otros de consecuencias más graves, un acto de responsabilidad que requería el sacrificio de su propia reputación. Elisa, al escuchar la verdad sin el filtro de su propio resentimiento, experimentó una profunda vergüenza por su precipitación. Ella se dio cuenta de que su inteligencia la había hecho demasiado segura de sus propias conclusiones. Al exigir la perfección de Darío, había fallado en mostrarle la misericordia que ella misma demandaba para sí. La lección para ambos fue clara. El amor no exige que la otra persona se ajuste a un ideal preconcebido. Requiere la capacidad de mirar la acción completa, el contexto subyacente y aceptar la imperfección. Dejar de lado el orgullo no era una derrota, sino el reconocimiento de un valor más elevado. La verdad que se construye a través del diálogo y la honestidad radical, abriendo así el camino para que un amor genuino, forjado en la superación de los prejuicios mutuos, pudiera finalmente consolidarse. Al considerar la convergencia de estos hilos narrativos, observamos que el trayecto recorrido por nuestros protagonistas no ha sido meramente una travesía sentimental, sino una profunda lección sobre la deconstrucción del yo social. El esfuerzo por conciliar la postura pública, esa pesada armadura de la etiqueta decimonónica, con la autenticidad del carácter, reveló ser el verdadero obstáculo que impidió el reconocimiento mutuo. El señor Darío y Elisa Bennet se encontraban inicialmente inmovilizados por la misma trampa, la fe absoluta en su propia capacidad de discernimiento. Su confrontación inicial no fue una casualidad, sino el reflejo de dos almas excepcionales que, a fuerza de inteligencia y de principios, construyeron muros tan altos que la perspectiva interior se distorsionó. La sociedad, con su persistente murmullo de expectativas y su constante presión para encajar los destinos dentro de los moldes preestablecidos de la riqueza y la conveniencia, actuó como un poderoso viento que avivó las llamas de los malentendidos. Se demostró que la calumnia, cuando encuentra terreno fértil en el orgullo herido o en la información incompleta, posee una capacidad destructiva capaz de anular la evidencia de los hechos. El drama no radicó solo en los errores de juicio que cometieron, sino en la dificultad de navegar un entorno donde la verdad era a menudo sacrificada en el altar de la apariencia. La sombra de la opinión pública se cernía sobre ellos, transformando gestos de nobleza discreta en motivos de sospecha y la franqueza en imprudencia. El verdadero crisol de su madurez emergió cuando la rigidez intelectual de Elisa y la reserva emocional de Darío colapsaron ante una verdad irrefutable. La integridad se demuestra a través de acciones desinteresadas, a menudo invisibles, y no por medio de declaraciones bombásticas. Este camino hacia la claridad exigió un acto de humildad supremo. Para ella, aceptar que su aguda observación podía ser engañada por su propio prejuicio. Para él, comprender que su silencio, aunque protector, era una forma de arrogancia comunicativa que negaba la posibilidad de ser verdaderamente conocido. Reflexionando sobre esta travesía hasta ahora, vemos cómo la superación de las barreras no fue resultado de un golpe de suerte, sino de un doloroso proceso de reeducación emocional. La conexión que anhelaban existía desde el inicio, soterrada bajo las capas de las impresiones superficiales y las defensas personales. La química intelectual que los unió en los momentos de complicidad fugaz fue la clave que finalmente les permitió desvelar las motivaciones más profundas de su contraparte. Es en este punto, tras haber sorteado las tempestades del error y el arrepentimiento, que el significado de un amor verdaderamente auténtico comienza a perfilarse. Dirigimos ahora la mirada hacia el desenlace de su historia, donde ya no luchan contra el otro.
sino contra los ecos persistentes de sus propias idiosincrasias y temores. La narrativa se desplaza de la confrontación al asentimiento, de la presunción a la certeza construida sobre la evidencia del carácter probado bajo adversidad. Al fin, ambos han aprendido que la grandeza del espíritu no se mide por la rectitud con que se sostienen las primeras ideas, sino por el coraje con que se abandonan en pos de una verdad más rica y compleja. Se impone la lección de que el amor, para ser duradero, requiere un constante ejercicio de diálogo y la disposición a reconocer que la dignidad propia no se menoscaba al admitir un error, sino que se engrandece. La culminación de su romance ya no depende de un giro del destino, sino del último y definitivo paso que deben dar: dejar atrás la sombra del orgullo que los mantuvo separados por tanto tiempo, para acoger la profunda conexión que siempre estuvo ahí, esperando la madurez necesaria para ser plenamente apreciada. La confluencia de Eliza Bennet y el señor Darío, finalmente consumada, representa mucho más que el triunfo romántico de dos almas destinadas. Es, en esencia, una profunda victoria de la integridad personal sobre el yugo tiránico de la presunción. Su historia se erige como una paradoja audaz dentro del rígido entramado del siglo XIX, dos individuos que, impulsados por una inteligencia superior y una fuerte fibra moral, utilizaron esas mismas cualidades para construir juicios erróneos y barreras emocionales casi infranqueables. El conflicto inicial no fue un capricho del destino, sino la manifestación inevitable de sus defectos más nobles: el orgullo de Eliza, disfrazado de firmeza moral, y la soberbia de Darío, enmascarada como recato y discreción. La metamorfosis que experimentaron no fue un evento súbito, sino un proceso doloroso y gradual, alimentado por la exposición de la verdad bajo la presión de la adversidad. Eliza tuvo que aprender que la justicia sin empatía se vuelve dogmatismo. Su mente crítica, tan eficaz para desnudar la hipocresía social, resultó ser su principal enemigo cuando la aplicó a la complejidad del corazón humano. Ella debió aceptar la humillante verdad de que su certeza inicial sobre la arrogancia de Darío era un reflejo de su propio miedo a la vulnerabilidad, un prejuicio intelectual tan limitante como los sociales que ella despreciaba. Por su parte, la redención de Darío se cifró en la exposición de su generosidad oculta. Él, que había vivido bajo la premisa de que las acciones silenciosas bastaban para definir su carácter, comprendió que el afecto requiere expresión y que la lealtad debe comunicarse para ser creída. La rigidez de su arquitectura emocional se suavizó en la forja de la vulnerabilidad, obligándolo a desmontar su armadura para defender no su reputación, sino el corazón de la mujer que amaba. El acto de explicar sus pasadas controversias, de rebajarse al diálogo para desmentir las calumnias, fue el sacrificio final de su orgullo. El paso decisivo que demostró que su amor por Eliza era superior a su necesidad de control y reserva. La unión de Eliza y Darío, por tanto, no es el resultado de un acomodo social, sino un pacto forjado en la verdad mutua, una alianza que desafía la lógica transaccional de su época. Ellos aprendieron que el amor verdadero exige la capacidad de ver más allá del velo de lo que se desea ver o de lo que la sociedad dicta, valorando la esencia del otro incluso cuando esa esencia choca violentamente con nuestras preconcepciones. Descubrieron que la madurez radica en la cesión de la propia infalibilidad. Este romance, nacido entre malentendidos y elevado por la humildad, deja una enseñanza temporal. No hay amor que pueda florecer plenamente si se le niega el oxígeno de la verdad, y no hay conexión humana que resista si el orgullo opera como principal consejero. El camino de la vida está sembrado de primeras impresiones engañosas y de narrativas incompletas. La verdadera práctica del entendimiento yace en la constante vigilia contra el resurgimiento de nuestras propias presunciones y en la valentía de preguntarnos, incluso cuando estamos seguros de tener la razón: ¿hemos mirado lo suficientemente profundo o nos hemos detenido en la comodidad de juzgar? Solo al desmantelar el espejo de nuestros propios prejuicios podemos ver al otro con claridad. Y es en esa visión sin filtros, construida sobre la honestidad, donde el amor se revela no como un golpe de suerte, sino como la recompensa bien ganada de la humildad y el crecimiento compartido.